Hablando de las lenguas, muchas veces me pregunto qué leo cuando leo una traducción, ¿no? O imagino al revés, ¿cómo se puede leer en otro idioma a Borges? Es una buenísima pregunta, porque realmente es una dificultad el tema de las traducciones en los textos que provienen de lenguas indígenas en particular. Yo a veces me aterro bastante con los cuentos, por ejemplo, ¿no? Vos vas, no sé, a una librería y encontrás cuentos mapuche, cuentos tehuelches, y la verdad que no tienen nada que ver con el modo de contar que tiene la gente en el campo, ¿no? En el modo de contar los relatos, sino que es una manera occidentalizada de contar un relato que viene de una tradición oral, de una cultura originaria. Por otro lado, es un gran planteo, un planteo que se nos hace, que tenemos los lingüistas o también los antropólogos, los historiadores, cuando decidimos usar una fuente y la fuente está en la lengua indígena, ¿no? Nos está pasando ahora con un texto muy interesante que estamos traduciendo, ya vamos como por la segunda, tercera revisión, lo estamos haciendo con hablantes de Mapudungún, y es una persona mapuche que vivió la campaña del desierto, que estuvo con Foyeli, Nacayali y Sayhueque, la última resistencia, y que lo cuenta en lengua. Y la fuente está transcripta de su dictado en lengua a un antropólogo alemán en el Museo de la Plata en 1901. Entonces, es muy difícil, o sea, no difícil, es como un desafío tratar de recuperar su voz en castellano. O sea, no imprimirle la voz nuestra del siglo XXI, sino tratar a partir de otros textos que él por ahí contó y tradujo en castellano, cuál sería su manera de contar, que por ahí tiene bastante que ver con cómo se habla hoy el español en la línea sur, ¿no? Me contaban que hay trabajos sobre catequistas ingleses, ¿no? Traduciendo la lengua. Bueno, en realidad es una línea en la que estuvimos indagando con María Andrea Nicoletti, ella de su rol de historiadora. Una vez nos pusimos a pensar cómo evangelizaban los misioneros salesianos o los misioneros anglicanos cuando llegan a la Patagonia y lo único que hablaban era español, italiano o inglés. O sea, cómo hicieron para poder acercarse a los pueblos y transmitir la fe que ellos querían, con la que querían evangelizar. Y así empezamos a encontrar una serie de documentos que son, por un lado, instrumentos como de evangelización, catequísticos, traducciones del Evangelio, catecismos de pregunta-respuesta, confesionarios, que en el caso del Mapudungún vienen de una tradición histórica desde 1600 en adelante y que vemos que recrudecen en distintos momentos, o sea, suelen aparecer más en las épocas, acompañando las épocas de campaña militar, ¿sí? Luego, como que más o menos hacia la década del 20, 30, desaparecen los catecismos en lengua o bilingües, ¿sí? En el caso de los de Tierra del Fuego, lo que encontré también, bueno, vos sabés que los anglicanos hicieron la evangelización en Yagán, básicamente, ¿no? En tanto que los salesianos la hicieron en Selknam. Como que hubo una partición del territorio y de las etnias en distintos momentos y también hay una apropiación diferenciada de las lenguas. Lo que notas es que también, como una estrategia recurrente, no traducían por ahí los nombres del culto que querían preservar. Entonces no se traduce, por ejemplo, Espíritu Santo, Virgen, Misa, de repente sí se traduce Iglesia, ¿sí? O sea, como el núcleo duro de la religión cristiana no se traduce, porque no se quiere como entregar a otra cultura. Y sí, digamos, el núcleo más periférico de la lengua. Eso se ve también, bueno, también ahí lo que se ve es una apropiación diferente de las lenguas según los misioneros. Algunos que por ahí conocían más la lengua o estaban más en contacto con los hablantes, intentan traducir los nombres de los sacramentos. Otros dejan los nombres de los sacramentos en español, ¿no? Y eso lo vas viendo. En los confesionarios es terrible, hay una persecución de la cultura tradicional fuertísima, sobre todo en el rol de las machi, en preguntar si van a los Guillatuno, Camaruco, pero muy fuerte, ¿sí? Que uno lo lee hoy día y pregunta cómo sería una situación de confesión en lengua en esa situación de desigualdad, ¿no?